Adelante, Fer. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Nuevamente retomando las actividades científicas del Departamento de Niños y Adolescentes Arminda Verasturi de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, nuevamente acá me presento Fernando Gómez, el director del departamento, y con todo mi equipo. Bueno, hoy, como les decía, bueno, reiniciamos nuevamente las actividades científicas de este segundo periodo del 2021 del Departamento de Niños. Y para arrancar este periodo tenemos el honor y la magnífica presentación de una queridísima colega de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay, a quien yo quiero mucho y aprecio mucho, Marina Altman. Que bueno, que hoy tenemos el honor de tenerla con nosotros para, bueno, poder transmitirnos toda su vasta y enorme experiencia en el campo de la investigación en psicoanálisis de niños. Les voy a hacer un breve resumen de quién es Marina, para luego después entonces darle la palabra a la secretaria del departamento, Ángeles Aparaín, que va a hacer una breve introducción, y ya después entonces arrancaremos con la ponencia de Marina. Marina Altman de Litvan es PhD, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, docente y coordinadora del grupo de supervisores del Instituto Universitario de Psicoanálisis, psicoanalista de niños y adolescentes, máster en psicología, máster en psicoanálisis de la IPA y doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Fue chair del Comité de Observación Clínica 2010-2017 y del Subcomité de Investigación Clínica de la IPA 2017-2021. Es autora, junto a Delfina Miller y Ricardo Bernardi, del modelo de observación de las transformaciones en el análisis de niños, 2014. Es coordinadora del Grupo de Investigación Clínica en Niños de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay desde el 2014 a la fecha. Es investigadora sobre la relación temprana madre-bebé y sobre la clínica psicoanalítica. Es autora de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Juegos de amor y magia entre la madre y su bebé. La canción de cuna. Editora y coautora de UNICEF 1998. Resiliencia y vida cotidiana. También es coautora de Psicolibros en 2007. Encuentros clínicos madre-infante, estructuras relacionales subyacentes en procesos psicoterapéuticos breves, de la cual es autora, de Ediciones Bibel en 2015. Entre sus últimas publicaciones se destacan las más recientes: Time for Change, Tracking Transformations in Psychoanalysis, The Three Levels Model, de la cual es editora, hecho por Karnak en el 2014, Clinical Research in Psychoanalysis, Theoretical Basis and Experiences Through Working Parties, de la cual es editora, hecho por Routledge en 2021, y Change Through Times in Psychoanalysis, también por Routledge en el 2021. Su labor, ella mantiene la constante preocupación por tender puentes entre la investigación psicoanalítica sistemática y la investigación clínica. Obtuvo el premio Sigourney, que premia el trabajo destacado por el avance en el psicoanálisis y el pensamiento psicoanalítico en 2017, y el Biannual Exceptional Contribution Award de la IPA Research Committee en el 2001. Bueno, como verán, el currículum de Marina es muy frondoso y de una muy vasta experiencia, así que es un lujo y realmente, Marina, poder tenerte acá con nosotros, súper agradecidos. Y bueno, le voy a dar entonces la palabra unos minutitos a Ángeles para que pueda, hacer una breve introducción, así ya entonces después contamos contigo, Marina. Bueno, adelante, Ángeles. Buenas tardes a todos, muy bienvenida, doctora Altman, a nuestra casa de estudios, gracias por estar con nosotros. Voy a realizar una brevísima introducción sobre el tema de la investigación en psicoanálisis. Actualmente los psicoanalistas, los clínicos en general,
nos preguntamos en qué forma la tarea de investigación le aporta al psicoanálisis, o más específicamente nos preguntamos en qué forma le aporta al tratamiento psicoanalítico. En nuestro departamento consideramos que aporta en varios niveles. Partimos de la premisa de que un mayor rigor científico en nuestro quehacer psicoanalítico es necesario y es ineludible. El vaivén entre la experiencia clínica, las posiciones teóricas, las posiciones metodológicas, es esencial para alcanzar el estatus de una verdadera investigación científica. Los soportes metodológicos, clínicos, están construidos y están a disposición de nosotros, como ha sido el método de investigación psicoanalítico clásico, como es el método ADL creado por Moldavsky en Argentina, como también ha sido la herramienta de la formulación psicodinámica de caso y el método de los 3 niveles creado por Bernardi, como también es el modelo de la observación de las transformaciones en el análisis de niño que tú has creado y que es de gran utilidad para evaluar la evolución en los procesos psicoanalíticos de los niños. Se trata de poner en marcha tales dispositivos, pesquisando la evolución clínica y elaborando resultados confiables. Los psicoanalistas en nuestra condición de clínica nos hacemos muchas preguntas frente a un paciente. Nos preguntamos qué le pasa al niño, por qué le pasa esto, cómo lo podríamos ayudar. Es cuestión de poder especificar un poco más nuestra tarea, nuestros objetivos, establecer procedimientos. Adherimos a tu perspectiva de una investigación más sistematizada que tú alentás y que consideramos que tiene que ser así. En primer lugar, para no caer en un exceso de repetición que termina disminuyendo nuestra capacidad de pensar. Y también porque nos permite estar relacionados con la investigación, que si no podría ser un área vacante, que la dejamos para otras personas que se dedican al tema sin la seriedad con que lo podríamos hacer nosotros. Entonces, en este sentido, nos parece importante una presentación que tenga que ver con investigación clínica, y quienes nos dedicamos a la investigación en psicoanálisis, sabemos, hemos podido contactar, el fruto de nuestro trabajo de investigación tiene repercusión en el terreno de la práctica clínica. Todos los psicoanalistas queremos tratamientos de mayor eficacia, y por qué no, quizás también más cortos. Este tipo de acercamiento que tú haces nos aporta mucho para seguir pensando en el modelo de investigación clínica. Bueno, después de estas breves palabras, que era solamente como para ir armando como un poquito el ambiente de lo que tú vas a desarrollar en tu ponencia, damos la apertura a tu presentación, Marina, investigación clínica en análisis de niños. Comenzamos cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Muchas gracias por la introducción, tanto de Fernando como tuya, Ángeles, y por supuesto la invitación. Les confieso que cuando recibí el mail recién dándome el Zoom y decía que el nombre del departamento de ustedes es de Arminda Verasturi, les confieso que me emocionó, porque Arminda Verasturi representa uno de los textos también en los cuales uno se formó como analista de niños. Y entonces me parece que era algo que quería comunicar, de algo que me produjo el efecto, porque sabemos que en la Argentina el aporte de los analistas de niños ha sido muy importante a lo largo del tiempo. También quería aprovechar esta situación, este contexto, para contarles que también querría, dentro de los analistas que hacen investigación en el área de niños, ustedes también encuentran figuras como Clara Sheckman con su grupo, ¿verdad? Y también Humberto Persano también, ¿verdad? Que han sido ambos compañeros del Research Training Program en distintos momentos. Bien. Contándoles un poquito esta introducción, les confieso que me llevó un tiempo ver qué era lo que yo quería transmitir, porque en realidad no era transmitir como quien transmite libros, sino quería transmitir mi experiencia. Y en los momentos
que para mí, como psicoanalista de niños, se me hizo, con la formación como analista de niños, se me hizo ese cruce entre caminos de la investigación y lo que implicaría el trabajo como psicoanalista de niños. Cruces que nunca fueron lineales, ni que siempre uno explicaba directamente el otro. Se me cruzaron en mi formación y en mi trabajo. Y ahí sí me ayudó mucho para esta formación como, digamos, en el campo de investigación en psicoanálisis de niños, me ayudó mucho justamente el Research Training Program que la IPA da para los entrenamientos para entrar en el área de investigación, que en Buenos Aires hicieron 2 en los últimos años, que realmente es un aporte muy importante para quienes lo interesen de hacer ese recorrido. Bien, voy a compartir ahora la pantalla y a ver cómo puedo hacer para un minutito, compartir, un minuto. ¿Está compartiendo? Sí. ¿Ustedes lo ven? Sí, sí, perfecto. Bueno, muy bien. Yo quería comenzar un poco en la transmisión de las cosas que yo misma fui aprendiendo con los años. Es ese encuentro con distintas formas de investigación. Una es la investigación clínica, de la cual vamos a hablar más adelante, y hay distintas formas de investigación clínica en este momento, en psicoanálisis de niños, pero también tenemos una forma de investigación clínica que se hace a través de los distintos working parties que tenemos dentro del marco de la IPA, como distintos modelos para trabajar los materiales clínicos, todos muy valiosos en sí mismos. Y dentro del campo de niños, bueno, hemos desarrollado este modelo para ver las transformaciones en el análisis de un niño, junto con Delfina Miller y Ricardo Bernardis, que sigue el modelo digamos, como que su base es el modelo del 3LM de los adultos. Es desde allí que lo hemos desarrollado. Tenemos, por otro lado, la investigación conceptual. Pero, ¿qué es la investigación conceptual? En realidad, ahora lo vamos a ver, es algo que es lo que más hacemos los analistas. De alguna manera siempre trabajamos como desde los conceptos, desde la clínica. Pero la investigación conceptual implica una sistematización de los conceptos que investigamos en el contexto desde donde surgen. Y ahora les voy a explicar más adelante como un ejemplo de esto. Y luego hablaríamos de la investigación empírica, y dentro de la investigación empírica hay muchísimas formas de investigación empírica. Yo subrayaría que para el análisis de niños, una de las formas de investigación que por lo menos para mí ha sido más significativa, es lo que tiene que ver con los análisis microanalíticos, de lo que explica los momentos de relación en el aquí y ahora, momento a momento, ¿verdad? Y las unidades de poder explorar ese tipo de investigación microanalítica son unidades de 20 segundos. Por lo tanto, para poder hacer ese tipo de investigación, hay procedimientos de pronto de filmación, de videofilmación, de aplicación de instrumentos, en fin, tiene toda una técnica diferente que luego nos permite hacer inferencias acerca de estos momentos microanalíticos de interacción. En los análisis, habitualmente los analistas estamos en ese contacto íntimo, ¿verdad? Momento a momento con nuestros pacientes, sobre todo cuando tenemos que desplegar el mundo afectivo. Sin embargo, entre las unidades que nosotros percibimos en el consultorio y las unidades que podemos aproximarlos con las unidades microanalíticas, son milésimas de segundos. Y ustedes van a ver que en 20 segundos se transforma un afecto al otro, o menos, unidades mucho menores. Entonces, ahí sí, la investigación empírica microanalítica nos aporta algo que para el trabajo de la transferencia con la contratransferencia en un proceso analítico está, pero aún es grueso, llamémosle así. Es demasiado amplio. Hay mucho más para ver, como en un microscopio. Bien. O sea que estoy hablando muy genéricamente, ¿no? Entonces, todos estos tipos de observación, estos tipos de investigación, parten ¿de dónde? Desde el paciente
desde la clínica, como vemos en la parte superior, tiene que ver con cómo observamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que observamos? Y acuérdense en que lo que observamos los analistas no es la observación solamente perceptiva, es lo que uno observa, lo que Betty Joseph habla, observamos con las entrañas, con nuestra contratransferencia. Es decir, el tipo de observación psicoanalítica tiene otras peculiaridades que van más allá de lo perceptivo. Digo porque esto es una polémica muy grande que ha habido entre Green y Stern, ¿verdad? Acerca de estos dos modos de observación, y yo pienso que nosotros observamos con cualidades distintas. Bueno, y todo esto lleva al proceso de investigación. Siempre vamos de la observación a investigación desde el paciente y desde la clínica. Si salimos siempre desde el paciente. Bien. Pero en la investigación clínica, ¿qué es el elemento central? Es la escucha analítica, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esa escucha analítica de lo que surge en la sesión? ¿Qué observamos de la clínica, de la interacción? ¿Y qué evidencia tenemos en la sesión de aquello que decimos? Ustedes van a ver habitualmente que cuando nos ha pasado en distintos grupos de discusión de materiales clínicos, de niños inclusive, donde rápidamente tú mostrás una sesión y rápidamente aparecen todas las teorías, ¿no? Por esto, por lo otro, distintos marcos teóricos, muy exhaustivos, muy floridos, muy llenos de palabras, diría yo. Pero lo que hay que preguntarse es, bueno, pero eso que tú estás diciendo, a ver, explícame bien, ¿en qué lugar, en qué momento de la sesión tú fundamentas esa teoría que estás infiriendo? Es decir, siempre, yo te diría que la primera actitud de investigación clínica en psicoanálisis de niños, pero también de adultos, es volver a preguntarnos dónde está la evidencia de aquello que vemos. Evidencia en nuestro material es dónde lo encontramos. Y preguntarle. Ahora, nosotros sabemos de que ¿qué sucede cuando hacemos investigación clínica en niños? Sucede que no está solamente el niño, tenemos el niño y sus padres, ¿verdad? Y nosotros sabemos que cuando tomamos un paciente de análisis de un niño, simplemente lo tenemos en un trozo, lo acompañamos un trozo de su vida. Y que luego se van a suceder distintas etapas hasta llegar a convertirse en adulto, ¿verdad? Pero pasa la pubertad, la adolescencia. Cada una de estas etapas irán generando distintos conflictos, ¿verdad? Entonces, fíjense en qué complejo que es la investigación clínica en los niños cuando sabemos que en los distintos momentos los conflictos se van a ir modificando, las redes de relaciones de los padres hacia los hijos y los hijos a los padres también. Entonces, lo que puede surgir o aparecer de pronto en un temprano, no necesariamente tiene que ser así cuando es un latente o un puber, ¿verdad? Hay como momentos en el desarrollo que estas situaciones se van repitiendo de manera diferente, no son iguales. Ahora, acá aparece, hay de entrada, por cierto que dentro del marco analítico de los analistas de niños es todo un conflicto y un problema, es qué lugar se le da al desarrollo y a estas distintas etapas vitales en un análisis de niños. Hay analistas que dicen que no es necesario, los hay, que alcanza con nuestros conocimientos de las teorías clásicas, y hay otros que pensamos que no, en los cuales yo me ubico, en donde pienso que sí hay distintos tipos de problemáticas y distintas redes de conflictos relacionales, configuraciones relacionales distintas entre los hijos y los padres y los padres y los hijos. Y esto no lo digo, ¿estoy repitiendo algo? No, estoy sintiendo algo que fui descubriendo, pero que yo tampoco me lo podía afirmar como ahora lo puedo afirmar hace 20 años atrás o 30 años atrás, sino que lo fui aprendiendo en la experiencia. A mí una de las cosas que me sorprendió enormemente, y lo hago como comentario, es que recuerdo en un trabajo que había hecho con una madre con una niña de 13 meses, que la madre se podía conectar de una manera muy adecuada cuando la niña la tenía en la falda y en sus brazos,
Pero no bien la niña chiquita empezó a caminar, la madre la empezó a rechazar. No podía tolerar ese desprendimiento. Ahora, ¿eso cómo lo vi? Lo descubrí en el trabajo clínico, pero también después tuve otras metodologías que me confirmaron eso que yo había visto. Les cuento esto porque no estaba en mi mente que era tan importante ese de estar en brazos y tener a un niño a cuando el niño empieza a caminar, que produjera tanta transformación, tanto cambio en el sentido de aceptar, rechazo, en fin, un montón de cosas. Bien, continúo porque me entusiasmo. Tengo un problema, que me entusiasmo y puedo, así que si me voy mucho me vuelve. En fin, entonces, estamos en el plano de la escucha analítica en la sesión, que apunta a descubrir los aspectos inconscientes, tanto del paciente como del propio analista que emerge en la sesión. Yo digo, y acá sigo mucho a Betty Joseph, el analista escucha con las entrañas, escucha con su cuerpo, con eso que resuena dentro de uno, ¿no? Y podemos escuchar asociación libre de lo que trae en el niño sería a través del juego, o los lapsus, giros de lenguaje, imágenes, metáforas, sueños, en fin, distintas maneras con que escuchamos al otro. También en eso aparecen las fantasías sexuales infantiles vinculadas a los conflictos pulsionales, ¿verdad? Es algo que vemos, conflictos inherentes a la organización psíquica. También vemos los conflictos de las fantasías inconscientes, de las dificultades de la vida emocional, de todos los días, en la vida cotidiana. Lo que le cuesta al niño de pronto la fantasía del despertarse, el tener que desprenderse para ir a la escuela, son aspectos de la vida cotidiana, pero que lo enfrentan también a distintas fantasías en ese interjuego relacional. Y por otro lado, también aparecen las historias reprimidas. Esto, de alguna manera, fue un trabajo que hice hace muchos años en el marco de un seminario de psicoanálisis de niños, donde importaba ver cómo era, frente a un mismo material clínico, cómo era la escucha de los distintos analistas. Entonces, esa escucha de la escucha que se hace esto sí es una forma de investigación clínica, ¿verdad? Que se hace en los grupos. Mismo material clínico, el mismo material clínico se formula la pregunta ¿cómo se escucha a fulano? Esa escucha de la escucha es un segundo momento fuera de la sesión. Ojo, tenemos que discriminar la sesión con nuestro paciente de cuando trabajamos en un segundo momento con el material de ese paciente, con lo que la analista nos provee en un grupo, por ejemplo. Es un segundo momento fuera de la sesión, es entre colegas. Y ahí nos preguntamos cómo es esa escucha. Aide Feinberg es una que ha trabajado, utiliza esa misma expresión, haciendo referencia a una escucha descentrada. Se escucha aquello que ninguno de los protagonistas todavía han oído. Se escucha algo inédito, porque eso es lo que sucede cuando uno pone un dispositivo grupal para explorar un material clínico con una pregunta. ¿Tá? Entonces la pregunta en este caso, esto fue hecho en un seminario, les explico de artículos concretos, la pregunta era trabajar distintas preguntas y cada uno en forma individual de los analistas tenía que contestar estas preguntas de forma individual, separado, no en el mecanismo grupal, porque cuando uno dispara este dispositivo de forma grupal, sabemos todo el tema del contagio grupal, y no nos interesa acá cuando hacemos una parte de investigación la elaboración grupal, nos interesa cómo cada individuo escuchó el material clínico de este paciente, X, en este caso era un niño de 8 años. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Qué nos trae el niño? ¿Qué nos trajo el niño? ¿Por qué vino al análisis? Y ahí cada uno, yo no voy a desarrollar esto, ¿no? Simplemente le estoy mostrando un dispositivo de investigación. ¿Cómo escuchamos lo que el padre nos dice de su hijo? ¿Cómo separar bien? Y ahí cada uno dijo lo suyo.
¿cuál es la imagen que se te fue construyendo de este niño con este material en tu mente? Muy interesante, porque cada analista construye en su mente una imagen. ¿Se imagina el diagnóstico de este paciente? ¿Y el pronóstico? ¿La estrategia de trabajo fue la indicada para este paciente? Bueno, y ahí en cada seminario, cada candidato presentaba lo que subrayó y su respuesta, y luego hubo toda una discusión grupal y trabajo grupal de ir viendo cómo se organizaba la escucha y el material de cada analista. Es como para explorar cómo es la escucha analítica de cada analista, cómo esa escucha analítica puede tener como un terreno común, qué cosas vieron en común, ¿no? ¿Qué es lo común? Sería la base clínica común de los distintos analistas frente a un paciente. Y luego, la última pregunta era ver cuál le parece a usted que eran las teorías que inconscientemente se hace alusión en la selección que cada uno realizó del material clínico, es decir, con las interpretaciones. ¿Cuál es la teoría que a ustedes les parece? Es muy interesante, algunos subrayaron Freud, otros Klein, otros Winnicott. Yo diría demasiada diversidad. Pero bueno, eso habría que ver por qué, porque no es lo mismo el acercamiento desde un lugar que el otro. Bueno, y entonces acá les quería contar un pequeño ejemplo de una forma bastante simple de hacer preguntas para profundizar de la mirada a los materiales clínicos, donde se apuntan a preguntas muy importantes en el análisis del niño. Desprender el que trae el niño de lo que los padres le traen a la consulta, cómo funciona la mente del analista a través de sus imágenes, y el tema del diagnóstico, que también es un tema importante. Muchas veces, acá hay dos corrientes, en mi asociación también, unos que niegan absolutamente el valor de utilizar el diagnóstico, mala palabra, ¿no? Y otros analistas que pensamos de que utilicémoslo en un diagnóstico psicoanalítico, que no es un diagnóstico psiquiátrico, es otra cosa. Bien, no sé si, bueno, esta es una experiencia que quería compartir y que tiene que ver con una forma de investigación clínica. No sé si alguno de ustedes, antes de que yo continúe, sigo o quisieran hacer alguna pregunta en relación a este punto. ¿Sigo? Continúo. Ok, continúo. Entonces, sigo adelante. Es decir, que existen problemas en el psicoanálisis en cuanto al modo que se recogen los datos y se pone a prueba y verifican las hipótesis, ¿verdad? Y esta situación de no revisar cómo recogemos nuestros datos analíticos estoy refiriéndome, ¿no? Y cómo ponemos a prueba nuestras hipótesis de trabajo, justamente ha contribuido muchas veces a que haya una percepción negativa del psicoanálisis por parte del público y especialmente de la comunidad científica. Por lo que a veces hay una necesidad de evidencia empírica sistemática para apoyar las hipótesis y terapias psicoanalíticas. Yo no creo, les quiero avisar, que todos los analistas tengan que hacer investigación empírica sistemática. Creo que no. Como todas las cosas, hay algunos que elegirán algo y otros elegirán otra cosa. Lo bueno es la diversidad. Pero en la diversidad el respeto por poder ver qué puede aportar una metodología distinta frente al mismo campo de trabajo. Porque ese es el punto, ¿no? Es el mismo campo de trabajo, pero que se lo aborda con una metodología distinta. Bueno, esto pertenece a un debate que viene del estatus científico del psicoanálisis, de Bernstein, Grubman, Wallerstein. Esto realmente ha generado muchos problemas y ha habido intentos para desarrollar e introducir en psicoanálisis una metodología de estudio de caso cualitativo y cuantitativo más rigurosa. Hay como el grupo de Boston Change Process Study,
Fonagy Moran, Kegele, Marianne Bolever, Horowitz, y aún el uso que se ha hecho a todo desarrollo de este proceso. Yo misma también he trabajado en los tempranos de 13 al año, intentando ver de qué manera se coteja un campo cuantitativo con lo cualitativo y el psicoanalítico. Pero esto fue hecho no para dentro de la asociación, sino para mi tesis de doctorado, lo cual es un campo y un área distinta. Capaz que no les dije algo que me parece importante, que quizás, y que tiene que ver un poco cómo me coloco yo en el contexto del psicoanálisis. Siempre me coloqué en un contexto de psicoanálisis con un trabajo en mi consultorio, pero con trabajo en la comunidad, con el trabajo en áreas distintas, en el hospital. Entonces surgen otras preguntas y otras necesidades cuando uno necesita tener un diálogo interdisciplinario diferente, cosa que el analista que permanece adentro del consultorio y de la asociación y tiene como ese mundo que gira alrededor, no tiene la misma necesidad. O sea que también esto es algo que lleva a que uno busque otros caminos, ¿verdad? Bien, esto vamos a pasar a otro tipo que muy breve, salto de lo que sería una investigación clínica, digamos, a la mano, llamémosle así, a una investigación conceptual. Y entonces, por ejemplo, la investigación conceptual en este caso tiene que ver con el concepto de juego desde distintos marcos teóricos. Por ejemplo, esto sería una investigación conceptual que nosotros lo hicimos hace muchos años en la asociación con este grupo de colegas, y donde intentamos mirar qué decía Freud desde la perspectiva freudiana sobre el juego, y me pareció en su contexto. No quisiera, capaz que aquí me lleva mucho tiempo, pero hay algo que me pareció sumamente interesante para ver lo conceptual en Freud, es como el juego primero aparece vinculado a la acción sintomática, como un síntoma, y en psicopatología de la vida cotidiana, que utilizan quehaceres de juego, aparece un ejemplo que me parece como muy rico, que tiene que ver con el ejemplo del hombrecito de pan. Y es una observación de Freud en psicopatología de la vida cotidiana. Y él trae que este niño de 13 años estaba haciendo con miguitas de pan un hombrecito que le hacía como un hombrecillo con cabeza, 2 brazos, 2 piernas, y un apéndice entre las piernas. Y apenas lo terminó de amasar, lo dejó estar. Entonces Freud hace una intervención y se le ocurre contar la leyenda del rey Tarquino, que frente a la pregunta de su hijo acerca de qué hacer con los prisioneros de guerra, responde cortando calladamente la cabeza de adormidera más grande y hermosa. El pacientito de 13 años, al oír esto, con un movimiento rápido como el rayo, arrancó la cabeza de su hombrecito. Su mano, al decir de Freud, depuso una elocuente declaración. Y esto me parece riquísimo, como si estudiamos desde Freud conceptualmente el juego, cómo surgen estas observaciones que inmediatamente Freud ahí mostró que, digamos, también contó todo el concepto de lo que implica la relación con la castración, la masturbación, los deseos edípicos, y las teorías sexuales infantiles que están vinculadas con esa presentación, con ese ejemplo, no fueron elaboradas en ese momento, pero sí forman parte de lo que el concepto de juego involucra desde conceptualmente, cuántos conceptos teóricos quedan enraizados en el pensamiento freudiano. Entonces, el estudio ahí, uno podría hacer una investigación del concepto de juego. Yo acá pongo algunas fechas distintas, que no voy a desarrollar todo porque es tan lindo que había muchas cosas para desarrollar, como también lo que aparece en el Juanito con el juego con la muñeca de goma también, ¿no? Donde aparece toda la vinculación con las teorías sexuales infantiles. Bueno, y más adelante, 20, con compulsión a la repetición y con juego carretel. O sea que
vieron acá conceptos, descripciones y cómo aluden a conceptos teóricos diferentes en distintos momentos del pensamiento freudiano. Esto podría ser parte de una investigación que en aquel entonces nosotros la hicimos, eso está publicado, y lo hicimos con Freud, lo hicimos con Klein, en donde en Klein ahí el juego es expresión de algo fundamental, es fundamental porque tiene que ver con la técnica en análisis de niños, tiene que ver, describe la situación analítica en la sala de juego, la transferencia positiva y negativa, la interpretación, es decir, y por sobre todas las cosas el juego como expresión del mundo interno. Esto no me voy a referir porque todos lo conocen, lo que estoy mostrándoles es cómo uno conceptualmente puede hacer una investigación sistemática en las cuales hay que definir los términos para comparar distintos tipos de ansiedades, es decir, conceptual, que es muy valiosa. Y que, bueno, nosotros no sabíamos en aquel entonces que estábamos haciendo una investigación conceptual, pero es lo que resultó. Así que por eso, bueno, y por último estaría toda la perspectiva de Winnicott, ¿no? Donde es muy interesante todas las diferencias porque el juego ya pertenece a ese espacio potencial transicional, importa la manipulación con los objetos exteriores, el descentramiento que hace Winnicott de lo pulsional, es muy interesante, y cómo involucra aspectos culturales, ¿no? Y aparece el juego como un elemento importante en de la comunicación del niño. Esto podría ser otro modelo de pensar cómo uno puede investigar en psicoanálisis de niños, por ejemplo, con estos marcos teóricos diferentes. Bien. ¿Alguna pregunta antes que sigamos? Marina, perdón que hoy nadie te contestó, pero tú sabes que estábamos todos muteados, entonces nadie te podía hablar. Ahora, por suerte, ya me desmutearon a mí. Por ahora no hay ninguna pregunta específica. Yo diría, Marina, que como está tan rico el eje de tu exposición, si querés avanzamos un poquito más hasta que empieza. Tengo bastante, por eso. Es un recorrido. Sí, está muy rica. Si ustedes me preguntan desde dónde elegí, desde la experiencia clínica y de cómo se fueron grabando estos, y es para que sean como, en realidad el objetivo es que sean inspiradores para que cada uno desarrolle en distintos modos, ¿no? De poder hacer. Claro, tal cual. Continúo. No sé cómo andamos de hora para que pueda, no, pero me falta pila. Bien. Y les había planteado que hay, digamos, quizás hay algo que no les dije de la investigación conceptual. Hay un libro de Ulla Dreher, una alemana, que trabajó fundamentalmente sobre investigación conceptual y para mí es la persona que mejor define cómo y de qué manera hacer una investigación conceptual sistematizada. A mí me ayudó mucho. Ella formó parte del comité de investigación clínica, pero tiene un libro sobre esto y realmente lo recomiendo. Yo aprendí con ella, la verdad, porque, digamos, mucho. Bien, nos acercamos a otro tipo de investigación en psicoanálisis de niños, que es la investigación empírica. La investigación empírica implica observaciones más sistemáticas, que hay que definirlas, hay que tener clara la pregunta, de la cual primero es definir qué es lo que uno quiere investigar, cuál es la pregunta, con qué método, con qué instrumentos va a utilizar, y por lo menos puede utilizarse la filmación. En mi caso, lo que me permitió a mí a dar este salto entre la investigación clínica habitual de nuestro consultorio y digamos lo que era la investigación más microanalítica fue la utilización de videofilmaciones. Ahora estamos todos acostumbrados a la imagen, pero hace 35 años atrás no existía. Y corríamos al hospital con el coso para filmar, nos permitían. Entonces era como un mundo nuevo y la posibilidad de ver algo después del momento del encuentro, reverlo en cámara muy lenta y ver cómo me interactuaba yo, cointeractuaba el otro, es impresionante todo lo que uno descubre. O sea que es un terreno de sorpresas y de descubrimientos, ¿verdad?
Es que es una cosa que yo realmente recomiendo. Y el mundo actual nos ha introducido justamente en este mundo de la imagen, de la filmación, que tiene este aspecto positivo. Yo hasta lo decía, esto es un comentario al margen, no de la presentación, en el Congreso reciente de la IPA, que tengamos la posibilidad de volver a ver los paneles. Es un proceso de reelaboración increíble. Yo dije, qué suerte, me permito, porque cuando uno presenta está como muy choqueado, ¿no? Mucho estrés. Pero cuando uno después puede ver nuevamente, reelabora. Entonces hay un proceso de reelaboración que está a nuestro alcance en nuestro mundo de hoy. Maravilloso. Que antes no existía. Pero, volviendo a la investigación, acá nos permite tener instrumentos, grillas de observación, porque también cómo observamos, qué es lo que vemos, hay que hacer como grillas para ver qué se observa, qué no se ve, y buscar las unidades de observación. A mí, en mi caso, un instrumento que me pareció muy rico, no lo voy a mostrar todo porque parece que me llevaría demasiado tiempo, y en Buenos Aires hay gente que ha desarrollado el juego, Paulina Kemper, Humberto, que es uno de ellos, claramente, no me acuerdo quién más, pero debe haber otros que yo no, disculpen, no los estoy mencionando. Entonces, el juego para Paulina Kemper, vieron que estuvimos viendo el juego desde las perspectivas analíticas con sus modelos teóricos. Paulina Kemper, que era una analista de niños, hoy fallecida, pero muy, muy capaz, una aproximación al juego diferente y plantea de entrada la diferencia del contexto de la edad y fase de desarrollo del niño y diferencia el juego de 3 y 5 del niño 8 a 10, hace descriptores. ¿Ah? Esto me parece muy interesante y cuando observa sistemáticamente el juego, ella generó un instrumento, ¿no? Para observarlo, es una de las cosas que más era, que también es interesante. Fíjense que nosotros, habitualmente yo no lo veía, no lo miraba antes, cuando era, ¿quién inicia el juego? ¿Quién lo frena el juego? Entonces acá una expresión de iniciativa que se refleja en un acto y ver quiénes, acciones que indican iniciativa. No es lo mismo que la madre introduzca el juego a un niño, que el niño elija el juguete para jugar. No tiene la misma significación. No es lo mismo que eso se haga con expresión de afectos positivos a negativos. Y no es lo mismo que el niño no pueda concentrarse y rápidamente deje ese momento y pase rápidamente a otro juego. ¿Qué quiere decir? Nosotros en una sesión analítica eso lo vemos. No es que no lo vemos. El tema es que nosotros no lo jerarquizamos. No pensamos que esto es importante, quién inicia. No sé, es como una mirada que no está. No es habitual, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros vemos, por ejemplo, una madre que está con los juguetes y siempre le está eligiendo los juguetes al niño y no deja que él elige, nos llamaría la atención, ¿verdad? Probablemente le diríamos algo. Pero esto es lo que tiene este tipo de instrumento que, bueno, calibra cuántas veces la madre empieza, cuántas veces el niño, etcétera, etcétera. No voy a hacer todo el desarrollo. Y a su vez divide el juego en estructuras de prejuego, no juego e interrupción. ¿Cuánto juega el niño? ¿Cuánto prejuego? El niño prepara la escena de juego. Agarra un juguete, comienza a explorarlo, lo manipula y puede darle un significado simbólico. Es antes de comenzar. Puede haber actividades de no juego. Y acá lo define. El comer, leer, hacer deberes, eso no juego. El no juego no tiene un carácter negativo en sí mismo. Hay momentos en que el niño no juega y esto no implica negativo. Y la otra cosa que se fija mucho, es la interrupción. Una cesación en la actividad del niño durante la sesión es un momento significativo para tener en cuenta. Si el niño comienza un juego y constantemente lo interrumpe, y pasa otro juego y lo interrumpe, pasa otro juego y lo interrumpe, Paulina Kemper encontró que eso tenía un valor diagnóstico. Se hablaba de algo de la desorganización de ese niño. Y hizo unas ciertas tipologías para clasificarlo, que tampoco voy a entrar acá.
Pero lo que les estoy mostrando es cómo a veces algunos instrumentos, algunos desarrollos que han hecho analistas, permiten como tener miradas que amplían nuestra mirada clínica. Porque yo ahora empiezo a ver cosas que antes no veía. O el niño empieza a armar una casita, la tira. Arma un castillo, lo tira. O sea que no se puede quedar en eso que él elabora. Lo interrumpe constantemente. Este tema de la interrupción y de la desorganización en el juego llevó a Paulina Kember a hacer un prototipo de los niños que habían sido sometidos a abuso sexual. Es todo un protocolo de esto. Ella inclusive desarrolló esto más adelante. Con esto le quiero decir cómo este tipo de metodologías complementarias, para mí, nos abren la mirada a nuevas cosas que antes no los miramos. Bueno, cómo se inicia el juego también aparece importante, cómo se termina es otra cosa importante que tampoco lo voy a desarrollar acá, y algo que yo querría enfatizar y que sí me permitió el protocolo de Paulina, es ver cómo ella, cuando describía en el protocolo, los afectos expresados por el niño durante el juego. ¿Vieron cuántos son? Son de agresividad, hay de provocación, de violencia, de ofensividad, de insolencia, de enojo, puede ser enfado, ira, indignación, irritación, molestia, pesar, disgusto. O sea, el enojo tiene adentro de sí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorías de afectos que lo comprenden. Nosotros no discriminamos tanto esto. Vimos la agresividad, ¿me entiende? Sí. Otro, lo traje porque me parece que a mí me resultó esto que trae dentro del análisis de niños muy importante, porque me parece que uno de los motores del cambio terapéutico tiene que ver con los afectos, ¿verdad? Pero los afectos no gruesos, alegría, sorpresa, ya lo sabemos, sino esta ¿no? Como del enfado paso a la ira, no es igual, es un punto más de dar con ira que con enfado. Claro, es un refinamiento de la mirada, ¿no, Marina? Un refinamiento mucho mayor. Pero más que la mirada es en la captación de los distintos aspectos y la complejidad afectiva que hay. Eso lo dio la investigación microanalítica. Digo, no lo podés, digamos, porque tú podés decir, yo me puedo dar cuenta que un paciente está indignado, irritado, sí, pero no sé qué hacer cómo está eso vinculado con qué espectro de afectos, ¿me entienden? Sí. Y capaz que un paciente para transitar un cambio tiene que pasar por un montón de estos pasa por uno, va de vuelta al otro, es muy, 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 muy ágil. Claro. Bien, sigo. Sigo, ¿les parece bien esto? A mí esto, sí. Estoy siendo por partes, pero me parece que a mí... Esto me pareció muy interesante, Marina, entrar en esta microscopía de los afectos, ¿no? Porque es una visión como muy microscópica, ¿no? Y que a veces por ahí en el análisis uno se queda con una mirada como mucho más macro, y es como un microscopio, si no cambias la lente y pasás a otro nivel, ¿no? De un nivel tisular a un nivel celular, sería la metáfora, ¿no es cierto? Y uno se encuentra con otra escena. Tal cual, tal cual. Por eso quería como compartirlo, ¿no? Sí. Fíjense la ansiedad. La ansiedad puede ser ansia, agitación, intranquilidad, inquietud, impaciencia, angustia, congoja, zozobra, tribulación, desasosiego, alarma. ¿Se dan cuenta? Qué complejo. Qué complejo es este mundo que habitamos y que nosotros trabajamos con todo eso. Y pensamos, porque eso sí me parece que hay un poco como que estos afectos se recogen en lo contratransferencia y en la transferencia siempre.
pero lo que no se recoge es la variabilidad que hay del pasaje de uno al otro. Yo diría que si nosotros vemos materiales clínicos, los analistas captamos esto, pero no ese pasaje de uno al otro en forma micro. Me parece que es mucho más difícil y que a veces es necesario para los procesos de transformación y de cambio, desde mi perspectiva. No voy a leer todo esto porque vieron que es mucho. No sé si hay alguno más que... capaz que la cautela, a mí me llamó la atención que la cautela, le voy a leer la cautela porque lo vi repetidas veces, me impactó. ¿Por qué tanto en la cautela? Fíjense en todo lo que tiene la cautela. Es precaución, es prevención, reserva, circunspección, es desconfianza, es tacto, tener tacto, discreción, sigilo, mesura, recato, es astucia la cautela, es maña, puede ser sutileza y habilidad. Qué compleja, ¿no? Sí, Me pareció re compleja, pero me parece que un punto muy importante para el encuentro analítico de trabajo es que nosotros, digamos, es necesario sentir que se establece una alianza buena entre el analista y el niño, o el paciente y los padres. Cuando hay mucha desconfianza, Claro. Se hace mucho más difícil el trabajo, porque no tenés el apoyo suficiente para sentir de que tu voz va a ser escuchada, que vale la pena de ser escuchada. Eso es lo que llama Peter Forenger la confianza epistémica, ¿no? Como un factor central para pensar el proceso de cambio terapéutico, que tiene que haber esto, que se llama sentir que las palabras del otro valen la pena de ser escuchadas. A veces no es quién lo dice o cómo lo dice, es ese le tengo confianza. ¿Vieron que tenemos eso? Ese sí, lo escucho. El otro, descartado. Hay algo de esta confianza epistémica. Bueno, me voy. Me voy y vuelvo de vuelta. Bueno, entonces, estos eran algunos de los aspectos que yo quería mostrar. Es una sucinta síntesis de síntesis. Se llama extracto de extractos personales. Pero que era una forma de qué cosas yo privilegiaría para tomar cuenta en la investigación clínica en niños. Y lo tomo desde este lugar porque me parece que está claro para mí. Hay muchas otras fuentes, ¿no? Bien, sigo adelante a ver cómo vamos de tiempo porque me queda mucho. ¿Cómo Bueno, otro tema antes de... Un tema que también tiene que ver con las... esto sería como una comparación, lo que nos dicen las teorías psicoanalíticas habituales y lo que encontró la investigación sistemática. Y acá tomo un ejemplo que quería compartir. Ya me voy del juego, ¿no? Lo de Paulina. Hace no mucho tiempo, el punto de vista común era que al principio de la vida el infante era un organismo pasivo, indiferenciado y difuso, toda la teoría de Mahler. Pero la evidencia acumulada en los últimos 30 años por Emde, Gergely y Meltzer-Stern muestra que los infantes están desde su nacimiento equipados con capacidades perceptivas, de aprendizaje y representacionales, y cuentan con preparación específica para captar la estructura del mundo físico y psíquico que los rodea. Es decir, la evidencia muestra algo muy distinto a la reconstrucción teórica elaborada por algunas teorías. A medida que transcurre el desarrollo, se van modificando y reorganizando las distintas capacidades de relación. La confianza, el vínculo afectivo, la dependencia e independencia, el control, la autonomía, la individuación, la autorregulación. Todo esto conduce a la regulación de los estados emocionales. Y frente a la pregunta ¿cómo puede el infante percibir el estado del otro?, Meltzer, Trebarten y Stern afirma que la percepción de la correspondencia del estado del otro por parte del infante constituye el mecanismo principal para la creación de la intersubjetividad. Es decir, esta es la base empírica, de alguna manera, que han demostrado estos investigadores,
de un concepto que los manejamos que tiene que ver con el concepto de intersubjetividad, pero es la base empírica que sustenta. Así como les muestro lo otro, esto no tiene sustento en este momento, la relación entre las teorías habituales y lo que dicen las investigaciones. En esto sí hay un cambio, y esto también es todo otro desarrollo, ¿no? Eso estaría más vinculado con el planteo de Stern de lo que él llama del el attunement o la sintonización afectiva, ¿no es cierto? De la cual Sí, él plantea, ¿no?, como este mecanismo para poder, bueno, ¿no?, tener esta correspondencia con el estado del otro. exacto, exacto. Tiene que ver con los sismos, ritmos, sincronías, la reciprocidad, lo que ellos llaman después la comunión, o sea, cómo uno puede estar con el otro sin hacer nada con el otro. Una vez se siente con el otro, y no tiene que haber palabras, vos a veces sentís que estás con, y ya van a diferencia entre comunidad y comunión, también como dos aspectos que desarrolla Daniel Stern. Todos vinculados con esto de la intersubjetividad, pero tiene sustento de investigación. ¿Está? Es realmente fascinante, ¿no? Yo lo siento como fascinante ver todo. Es como un nuevo mundo, nos convoca a los psicoanalistas con nuevas preguntas, cosas nuevas que tenemos que pensar, no repetir viejos esquemas, yo qué sé, buscar, ir a la clínica, volver a la clínica. Bien, bien. Entonces, frente a la perspectiva del lo infantil, hay diferentes conceptos psicoanalíticos y hay diferentes disciplinas que lo abordan, ¿verdad? Y la pregunta, y acá tomo algo que tuvo que ver con mi presentación con Boris Litovich, en relación a algo que ella planteaba, es cómo utilizamos los datos procedentes de la investigación en nuestras teorías sobre lo infantil. ¿Cómo utilizamos? Yo creo si hay algo que les pude mostrar en este recorrido, es cómo yo he llegado a utilizar los datos procedentes de la investigación en mi trabajo con los niños, que lo infantil es mucho más que los niños, ¿sabes? Por supuesto, ¿no? Pero, me parece que quizás en esa ocasión era muy apretado porque tenía 10 minutos y no podía desarrollar todas las cosas que uno fue desarrollando, encontrando. Hay diferentes marcos teóricos que han destacado lo infantil con distintos niveles de importancia. Aunque este concepto está presente en las mini teorías utilizadas por los analistas, con diferentes niveles de abstracción y articulado con diferentes concepciones de las fantasías, concepto de Susan Isaac, de Freud, de Bowlby, y de los procesos de simbolización y mentalización que son distintos, lo infantil no siempre es reconocido explícitamente. Y lo infantil acá, en este caso, es la presencia de la sexualidad infantil. No siempre es reconocida explícitamente por los analistas. Es más, nosotros hace unos años habíamos hecho una investigación estudiando algunas intervenciones de los analistas en relación a sus pacientes en distintas épocas y vimos que explícitamente hay muy pocas intervenciones que aluden a contenidos sexuales infantiles. Y es más, yo les diría que mi experiencia con el 3LM de adultos, acá estoy saltando adultos, también explícitamente hay pocas interpretaciones sexuales infantiles. Es como que se viven y se recrean en la transferencia aspectos muy primarios. Pero la sexualidad como un latente demuestra y despliega toda la sexualidad perversa polimorfa, yo no la he visto. Y tengo ¿Esto bastante... porque, Marina, qué pudieron concluir en base a esa observación que has podido observar? ¿Qué conclusiones han podido elaborar entre ustedes? Bueno, yo te diría que más bien preocupación. Preocupación y por ejemplo, esta situación nos ha llevado con el grupo de niños, de que investigamos niños latentes, estudiamos niños y niñas en el periodo latente de trabajos que hicieron determinación de analistas, hicimos todos unos descriptores de ver cuántas interpretaciones de contenido sexual, y encontramos que había muchas. En los niños latentes encontramos muchas interpretaciones sexuales de contenido, llamamos infantil, o perverso, polimorfo, Freud, hablamos así, ¿no?
Ahí sí encontramos, pero eso en adultos no. En adultos no, parece que no. El analista de adultos, esos aspectos más infantiles, no, lo interpreta muy poco lo infantil. Es rarísimo, pero esto ha llevado de pronto ahora nuevamente otro grupo de analistas, en el caso de APO en Uruguay, de repetir esa misma investigación en otras épocas. No, están en curso todavía, pero es un tema. Fíjense, empiecen a analizar las interpretaciones. Porque analizar interpretación por interpretación, agarrar un paciente, ver qué interprete, cuántas interpretaciones habría de contenido sexual infantil. Hay toda una corriente donde, en el aquí y ahora, donde todos surgen el vínculo con el otro, entonces no hace falta traer esa historia sexual infantil. Hay algo de eso. Quizás es una hipótesis, pero no puedo decir más, porque sería muy atrevido de mi parte. Pero importante también para pensar, ¿no? Estos planteos también en relación en los analistas de adultos, o en la formación de analistas de adultos, la importancia también, ¿no? De las conceptualizaciones también, ¿no? En relación a esto que traes vos, lo infantil, la necesidad también, ¿no? Por ahí de repensar parte de lo que es la formación de analistas de adultos, ¿no? El tema de lo que tiene que ver con, bueno, teoría y técnica de niños, ¿no? También. Muy importante. Nosotros, por ejemplo, en Uruguay, les cuento que en la formación, los analistas que se forman de adultos se forman también en análisis de niños. Tienen obligatoriamente seminarios de articulación teórico-clínico de niños. La supervisión curricular de niños es optativa, pero para ser psicoanalistas de niños tienen que hacer su supervisión de niños. O sea que hay una larga tradición de incluir el análisis de niños en el análisis de adultos, en la formación de los analistas. Integrada. Por muchos años, digo, esto ha sido desde la prehistoria. Y acá tiene que ver mucho con los Barangé, que fueron en nuestros orígenes, y con el contacto con figuras muy importantes del psicoanálisis de niños argentinos, que tenían en ese entonces los Prego, ¿no? Que fueron uno de las figuras prínceps en nuestra formación de analistas de niños. Claro. Prego, Mercedes Carvalino, en fin. Quiere decir que hay, curiosamente, una impronta muy importante en el caso de mi contexto, que de pronto en Argentina no sé cómo es en el contexto de ustedes, pero en Uruguay sí. Y sin embargo, explícitamente quiere decir que tú tenés que nombrar algo de eso, perverso, polimorfo, infantil, en tu interpretación, ¿no? Tendría que decir, no, bueno, eso no está, pero puede ser, bueno, será una hipótesis. Ahora contigo me dijiste hipótesis. Bueno, yo hago una hipótesis. El pasaje del pensamiento kleiniano que tuvo su furor en nuestra institución y el decrecimiento, que era justamente, Melanie Klein traía todos los aspectos predípicos y pregenitales en las ansiedades y defensas, al pasaje de la influencia de lo lacaniano, marcó un cambio en el modo de interpretación. No es explícito, pero explícitamente las teorías van por debajo en la formación. Capaz que eso ha sido uno de los elementos que pueden haber producido este cambio, digo yo. Tenemos que seguir explorándolo cada uno. Interesante. Entonces, ¿cómo vamos? Bueno, muy bien. Esto no lo dije. Lo de las mini teorías. Bueno, lo he reconocido explícitamente. Esto ya lo dije. Nosotros sabemos que los deseos, las fantasías y conflictos infantiles se despliegan en el juego. Y yo propongo que este juego no solo aparece en los niños, sino que estos modos de juego también aparecen en el vínculo transferencial con los adultos. Y aquí me voy a referir a, bueno, es todo un pensamiento mío que surge de la investigación, pero como zona de cruce entre la investigación clínica y la investigación más sistemática. Entonces voy a traer un ejemplo, que no sé si me va a dar el tiempo para todo, pero bueno. Yo vi un niño, capaz que voy a tratar de contarle, un niño
que lo analicé ya 3 veces por semana cuando era niño de 3 años y medio. Y no voy a contar más cosas, ¿verdad? Por motivos de confidencialidad y que todo. Pero sucede que este niño lo vi en entrevistas de adulto. Este es un punto que yo subrayaría para investigación. Ustedes me dicen qué sería realmente bueno de investigar. Es hacer un follow-up de los pacientes. Los pacientes niños, qué pasó en su etapa adulta. Y para eso hay trabajos de mucha experiencia, de trabajo en el follow-up con entrevistas clínicas que ha hecho Marianne Bolever. En este caso yo lo que hice fue entrevistar al adulto de este niño que había atendido. ¿Y qué sucedió en ese encuentro de adulto? No le voy a leer. Me encontré con que las entrevistas en la etapa adulta, yo continuaba siguiéndolo a él mediante la sonrisa o demostraciones de sintonía, de respuestas afectivas, suspiros, exclamaciones. Había como un resurgimiento de la historia analítica compartida que se revivía en el presente. Esa cosa que cuando uno se encuentra y de pronto ¡tac!, es como que aflora todo ese modo de relación, porque todos establecemos un modo de vincularnos con nuestros pacientes. Con niños que nos dieron mucho trabajo, ni les cuento, están como marcados adentro nuestro, los llevamos. Este era un niño de esos, que me marcó, que me dio mucho trabajo analítico, ¿no? Y entonces en ese momento cuando yo lo veo adulto, siento esa misma conexión. Y esa conexión, que es la que sentí, me impactó porque él, por ejemplo, él no recordaba que hubo cosas que para mí fueron tremendamente significativas, que es un niño que terminó escribiendo poesías. Era un niño muy destructivo, con muchas ideas de muerte, de atacarse a sí mismo y a los otros, muy desorganizado, pero terminó escribiendo poesías y con cosas muy, muy, muy buenas y significativas del pasaje de vivencia con objetos primarios a un plano de simbolización. No se acordaba nada. Yo no le dije, ¿te acordás de tu poesía? Le dije, a ver, ¿cómo a ver? Una cosa muy evocativa, cero. O sea que él no pudo recordar esto. En los encuentros, no fue un análisis después, fueron distintos encuentros. Este modo de relacionamiento intersubjetivo que regulaba nuestra relación puso en juego representaciones no simbólicas que habían sido centrales en la contribución de nuestro trabajo anterior. Y acá llegamos a todo este conocimiento implícito que había fuera de la atención focal y de la experiencia consciente. No estaba basado en el lenguaje, sino que ésta está a su servicio. O sea que, ¿me entienden? Si yo estaría como buscando, bueno, en realidad no buscaba nada, quería ver qué era de la vida de él. Y en realidad lo que sucedió fue esto que les estoy diciendo. Lyons Root, que es una autora muy interesante, sostiene que estos conocimientos implícitos relacionales contienen lo que se conoce como relaciones de objeto internalizadas. Por otra parte, yo soy quien introduzco elementos puntuales del pasado analítico, lo que tiene que ver con la memoria autobiográfica de él. Cuando tú eras niño siempre yo le dije algo, no lo voy a decir. Pero en la actualidad Darío me cuenta, como un borbollón, sus circunstancias actuales, pero le costaba conectarse con el pasado infantil. La vivencia del encuentro se repetía en el contacto, pero no los recuerdos. A diferencia del pasado, podía escucharme en algunos temas y me dejaba intervenir. Pero por momentos también se daba ese encuentro, porque le costaba mucho escucharme, gritaba, es decir, le costaba a esos niños que las interpretaciones le costaban darle un espacio que le penetre. Llevó todo un proceso. Entonces, ¿esto qué nos trae como problema? Nos trae el tema del papel de la memoria, ¿verdad? Peter Fonagy, y acá son todas
digamos, los avances de la memoria que vienen de distintos campos, no solamente el psicoanálisis, la memoria fue estudiado por distintos campos, ¿no? Se destaca la importancia de la memoria como mediadora, como un valioso canal para comunicar sobre la naturaleza de las representaciones de relaciones de objeto interno, y no como un relato histórico, sea preciso o impreciso. Él me estaba de alguna manera diciendo la naturaleza del modo de que él se vinculaba conmigo y con sus objetos en ese encuentro. El cambio puede estar marcado por la recuperación de los recuerdos con carga emocional, y esta recuperación de recuerdos puede, por cierto, ser central en la experiencia personal de un psicoanálisis, aun cuando el cambio logrado por este análisis se haya dado a través de una mejor comprensión de los modos patológicos de relacionarse y de una mayor integración de las representaciones de relaciones objetales. Esto es de Peter. Pero entonces, la memoria, que anteriormente era vista como una estructura unidimensional, dependiente de la madurez neuronal, definida por la capacidad de relatar verbalmente acontecimientos del pasado, en la actualidad es multidimensional, es un proceso multimodal y no es una estructura almacenada, sino una función de todo el organismo, y siempre puede estar en body. En body quiere decir corporal, manifestarse a través de la memoria corporal. Es un poco lo que también se dio en ese modo de estar juntos. Había un modo de la sincronía, la reciprocidad, que estaba mostrado en el vínculo entre nuestros dos cuerpos. Había una memoria que se ponía en escena. Perdón. Me parece que me fui. A ver. ¿Te parece, Marina, que hagamos unos 5 minutos más y vemos si hay alguna pregunta para hacerte? ¿Cómo no? Le digo, porque terminar no voy a terminar, pero capaz que podemos terminar ahí. Dale, no, dale. Por ahí podemos hacer unos minutos más para que termines y tenemos por ahí alguna pregunta dando vuelta. Ya. Ok. Es decir, que todo esto, este tema que trajo al ver el paciente, el niño, en el adulto, que recordó, que no recordó, cómo se reactualizó algo de ese modo de estar con uno mismo, que alude a los conceptos de memoria implícitas, procedimentales y declarativas, ¿no? Hay dos sistemas de memoria y la transferencia, es decir, todos estos sistemas de memoria se dan en la transferencia simultáneamente. No voy a leer todo esto. Y la pregunta que uno se podría hacer es qué teoría psicoanalítica puede relacionarse con la memoria implícita. Entonces tenemos los conceptos de Melanie Klein, de Susan Isaacs, de Paula Heyman, que habla de fantasías inconscientes y procesos de simbolización, ecuación simbólica, memory feelings en Richard, envidia y gratitud, ¿no? Winnicott, Piero Lañé, Bion, todos hablan de memoria, se aproximan desde otro lugar para poder entrar en este campo que yo llamo las memorias implícitas. Y el Barallé fundamentalmente en el Río de la Plata. Bueno, volviendo al caso, me parece que no es too much, ¿no? Me parece que es... No. A ver, ¿Sí? Yo seguiré un poquitito más. Ok, volviendo al caso. ¿Logró Darío de adulto una visión de la imagen de sí mismo y del mundo que lo rodea? Yo diría que sí, en la medida que aparecen imágenes de sí mismo más valorizadas, aunque en algunos momentos con rasgos grandiosos. Su discurso estaba referido a sus conflictos actuales, aunque ciertos significantes que aparecían en sus juegos infantiles se representan en la vida adulta de una manera más diluida y desplazadas a otros personajes. Hubo un conflicto que sobrevoló toda su historia, entre la pertenencia a un determinado grupo familiar que le imponía determinados estilos y formas de ser, y su propia libertad para elegir. Él dispone en la actualidad de más libertad interior para tomar sus decisiones. Darío pudo desplegarme, al haber adquirido ciertos aspectos de esa función analítica de la personalidad a través de las entrevistas que mantuvo 23 años después. Él trae los efectos del análisis para él y su familia. A través mío, todos ellos han sido psicoanalizados. El hecho de que yo venía acá, antes no me daba cuenta del efecto. Miren lo que dijo. No quedé en ese círculo que están todos los otros, que son como caballos de calecita.
Me mostró en el pasado y en el presente su capacidad de insight, y en ese sentido no estaría de acuerdo con lo que plantea Hansi Kennedy, que sin importar cuán exitoso sea el resultado de un tratamiento en lograr nuevas adaptaciones y adelantos, los niños no internalizan usualmente la función del análisis, ni adquieren una total comprensión dinámica y genética de sus conflictos inconscientes. Los insights que tienen generalmente les permiten un mejor aprovechamiento de las situaciones de conflicto actuales y llevan a nuevas maneras de encontrarse con estas. Pero estos insights no necesariamente ayudan al niño a manejar sus conflictos en etapas posteriores del desarrollo. Como parte de la amnesia infantil, el niño prelatente generalmente reprimirá gran parte de los insights analíticos que ha tenido en su tratamiento. Y los niños mayores en general no pueden recordar la mayor parte de lo que ha sido trabajado en su análisis. Debemos asumir que su comprensión analítica es absorbida en su matriz general de experiencia. Me parece muy interesante esto que plantea Kennedy, porque me parece que nos convoca a hacer pensar qué sucede. A todo esto, y ya casi terminando, el concepto de elaboración es complejo e incluye la noción de tiempo, de proceso, de permanencia. Está entrelazado con diversos conceptos psicoanalíticos, insight, transferencia, contratransferencia. Aún más complejo es pensar cómo se va estableciendo el cambio psíquico en psicoanálisis de niños, donde hay un ser en desarrollo en diferentes áreas. Acá vuelvo a esto, cuando uno analiza a un niño, lo acompaña durante un trozo de su vida. Después se sucederán distintas etapas hasta llegar a convertirse en adulto. La pubertad, la adolescencia, asimismo se irán generando distintos conflictos, otros. Darío parece hoy manejar con defensas más adecuadas sus conflictos, se modificaron sus angustias y las ansiedades de desorganización que tenía cuando niño. Si bien es cierto que muchas de las consideraciones que desarrollé son preguntas, mi interés fue contribuir en algo a un tema en el que me encontré que hay aún mucho por caminar y que los invito a seguir pensando. Ya está. Bueno. Muchísimas gracias, Marina. Bueno, muchas gracias, Marina. Súper, súper, súper interesante realmente todo lo que trajiste. Bueno, les preguntaría a los que están haciendo el follow-up por YouTube, sé que bueno, hay algunos comentarios para Marina, alguna pregunta. Bueno, tengo una pregunta sobre, cuando hablaste de investigación, Marina, de investigación conceptual, nombraste un libro y preguntan cómo se llama. No. El libro de investigación conceptual, acá lo tengo, justito. Se llama así, Foundations for Conceptual Research in Psychoanalysis. Ana Úrsula Dreger de Carnac. Se llama En las monografías psicoanalíticas. Lo tenía justo al lado, ¿eh? Porque para mí es un texto básico. Es esos textos básicos que uno va y viene, uno que siempre tiene que ir reelaborando, ¿no? Esos libros que ayudan a seguir reelaborando. Como ven, les traje más preguntas, compartí experiencias. No hay respuestas finales. Hay caminos para seguir buscando. Y preguntas que me parece que el campo de psicoanálisis de niños nos brinda tantas posibilidades de preguntas. Hay tanto por, digamos, cosas que no he mencionado. Ni siquiera les pude mostrar lo que es una investigación microanalítica, pero me parece como que yo quería mostrar un recorrido. Me parece que y es ese recorrido ayudarlos a pensar en esa cosa que uno necesita para seguir haciéndose nuevas preguntas. Esa fue la ubicación que me coloqué. Por eso, Ángeles, tu pedido de modelo, no llegué todavía. Estoy todavía en otro... Creé la expectativa para la próxima presentación, Marina. Ya estoy creando la expectativa. No, porque todos sabemos del modelo que tú tenés para la observación de las transformaciones en los análisis de niños. Pero claro, bueno, ya van a haber muchas instancias como para seguir compartiendo. Es riquísimo, Marina, este recorrido que tú has hecho hoy, porque la verdad que nos permite eso. Yo les diría que ahí importa cuando
Yo creo que uno tiene que respetar las preguntas que se va haciendo, fomentar su propia curiosidad y seguir el camino de las preguntas. Yo creo que si yo me hubiera atado a lo que dicen las instituciones, amo mi institución, les quiero avisar, estoy súper comprometida en el trabajo adentro de ella, pero me parece que tuve la independencia de no quedarme en los clichés y buscar. Y ahí sí fue muy importante el Research Training Program, el contacto con Peter Fonagy, con Marianne Bolever, con Ula. Esa actividad que tuve también me permitió otros contactos con otras cabezas y en otros contextos que resuelven, bueno, y eso me ayudó, no es que yo fui a hacerlo sino que eso integró, me ayudó a pensar y seguir un camino propio. Y yo creo que eso es lo importante acá, que los analistas podamos, como analistas de niños, también poder respetar nuestros caminos propios. Que no es fácil, porque no es fácil a veces. Germán. Bueno, sigo con las preguntas. Susana Vinocourt de Fishbein pregunta si hay teorías psicoanalíticas nuevas que se ocupen de la adquisición del lenguaje. Y también agrego otros comentarios. Bueno, Clara Sheckman te manda saludos. Bienvenida, dice. Y ella destaca, dice, muy fuerte ese detalle de afectos no mediados por el lenguaje, sino a través de la observación del afecto. Que me pareció también rico el comentario. Bueno, eso es todo lo que tenemos por ahora en YouTube. Sí, me parece que la pregunta que hizo Susana, que ya la saludo, Susana, ¿cómo andás? Bueno, en relación al lenguaje también sé que hay un montón de desarrollos en relación a la adquisición del lenguaje. Yo no podría, no estoy al día en la última información, porque, digamos, mi buceo fue siempre ver esa relación entre los sistemas verbales y no verbales, y cómo a veces funcionan como dos sistemas independientes. No quedó. Entonces tuve que hacer como un descentramiento para salir de la narrativa para encontrarme con ese mundo de interacción no verbal. Eso fue un poco como mi trayecto. A pesar de haber trabajado mucho en el lenguaje, yo trabajaba en el área del lenguaje con los Mendil-Arzú, pero digamos, no estoy actualizada con las últimas investigaciones del lenguaje. No estoy, como para poder contestarte bien esa pregunta que tú haces en este momento. Okay. Excelente. Ahora, te preguntaba, Marina, por ahí, ¿qué conocimientos tienes tú? También, bueno, dos preguntas. Uno, bueno, después de tu larga trayectoria en investigación, ¿qué dirías hoy, digamos, hoy 2021, ¿no? Frente a esto que también diste en un momento lo has planteado, ¿no? ¿Qué pensás hoy vos con respecto a las resistencias que también hay dentro del psicoanálisis con respecto a la investigación, ¿no? Que si bien yo creo que la investigación ha avanzado mucho, ¿no? Pero que a veces todavía encuentra ciertos lugares de resistencia, ¿no? Bueno, que yo me acuerdo en su momento cuando Ivan Hagelin hizo uno de los congresos de investigación empírica auspiciados por la IPA, que fue acá en la biblioteca. ¿Participé? Claro, bueno, generó una resistencia, un revuelo terrible, ¿no? Y era como que, bueno, éramos como una suerte como que eso no era psicoanálisis, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que de aquel entonces a hoy hemos evolucionado mucho. Pero todavía hay como codos de resistencia, entonces me gustaría saber de ti, desde tu lugar de investigadora, bueno, ¿cómo ves vos ese recorrido y el posicionamiento actual de hoy en día, ¿no? Yo diría que hay dos líneas. Una línea de los analistas que piensan que ser analista solamente es el descubrimiento de los procesos inconscientes y que con ese descubrimiento basta para responder todas nuestras preguntas, sean en adultos, en niños, y otro grupo de analistas también, que pensamos de que nos importa mucho cómo ese paciente transita sus problemas inconscientes y conscientes a lo largo de su vida, qué lo trae al análisis, cómo lo va a resolver, cómo logramos ese cambio.
Y es una preocupación más desde el lado no solamente cómo funciona nuestra mente, cómo funciono yo como analista, que para mí es muy importante, pero también qué le pasa al paciente. Entonces, eso marca como dos líneas que no son solamente de acá, son líneas internacionales de luchas, de distintas aproximaciones a lo que se entiende que es trabajar como psicoanalista. Yo claramente trabajo como psicoanalista con los procesos inconscientes, pero sí estoy preocupada por qué le pasa a mi paciente y sus transformaciones. No tengo duda de eso, pero viene de siempre. Ahora, ¿cómo viene? Porque yo empecé trabajando del hospital, los pacientes me importaban, trabajé en el consultorio, no sé si es algo que viene de fábrica, llamémosle así. No es una declaración teórica lo que estoy haciendo, es una declaración de principios internos, que es como que me atraviesa, ¿me entienden? Entonces hay dos líneas. Ahora, la línea que piensa que estoy preocupada por el paciente y ver sus transformaciones, obviamente que tengo que recurrir a otras disciplinas, a veces que no son analíticas para que me den respuesta a algunas cosas que el psicoanálisis no da. Psicoanálisis tenemos límites de nuestro quehacer. ¿Y quién es? Entonces hay otra disciplina con la cual dialoga y me muestra algo diferente. Ahora, yo no voy a hacer eso, no voy a hacer una investigación empírica dentro de un proceso analítico, es un disparate. Lo que hago es capto cosas que aprendí en la investigación que me incorporan a mirar bajo un lente, como tú decías hoy, con otra amplificación, ciertos fenómenos que se dan en el campo de la transferencia y de la contratransferencia. Es decir, el problema no se va a resolver, sigue estando, es más, en este momento es una cosa que ha sido bastante combatida a nivel internacional dentro del marco de la IPA, pero bueno, uno tiene sus convicciones y uno elige qué tipo de analista quiere ser. No es mejor ni peor, es diferente. Ahora, sí hay una clara, y esto yo no lo enfaticé en mi presentación, que el trabajo en análisis de niños es un trabajo donde lo interdisciplinario está presente, el trabajo con la maestra, con el jardín de infantes, con los padres. Tampoco me refería a distintas modalidades de intervenciones con los padres. Una cosa es tomar como modelo lo grupal y otra cosa es hablar del niño y desde el niño mirar a la familia. Hay muchos modelos y esquemas referenciales para poder entender el trabajo con los padres, que es otro gran capítulo. Entonces, un analista de niños que no tome en cuenta lo interdisciplinario en sus múltiples aspectos, lo de investigación y lo que no son de investigación, un niño que tenga trastornos de lenguaje, por ejemplo, que no vaya al foniatra, ¿me entiendes? Hay como una cosa de equipo interdisciplinario que es necesario. Cuando uno trabaja en un equipo, tiene que encontrar lenguajes comunes, un lenguaje común que el otro pueda entender aquello que yo estoy viendo, ¿verdad? Ahí tiene que haber un lenguaje común, no sentirme que yo estoy, no sé, diciendo cosas fuera de sumamente teóricas y que el otro no puede captar. Claro. Por eso apelo a la utilización de lo que llamamos las teorías personales del analista, las mini teorías, es decir, cómo se va construyendo ese modelo teórico personal de cada analista en el encuentro con su paciente, con su niño. Si hacemos un análisis de las interpretaciones, van a ver que los analistas tenemos como mini teorías nuestras, que no siempre, bueno, después pueden corresponder metapsicológicamente a Freud, Klein, Winnicott, inclusive no nombré acá, pero Antonino Ferro también es un campo muy importante en el análisis de niños actualmente. Bueno, todos son trabajos para investigar, hay mucho para hacer. No sé si te contesté. No, sí, lo que me parecía interesante también lo que decías, porque a lo largo de los diferentes ciclos de charlas que hemos tenido con diferentes, me parecía muy interesante esto que hablabas de la interdisciplina, y pensaba en la intrateoría y en la interteoría, ¿no? Porque lo que hemos podido ver en este ciclo de actividades científicas que estuvimos en este año, bueno, estuvo Bernard Goltz, estuvo Regine Pratt, bueno, Clara, Humberto, ahora estás tú. Es decir, todos en algún punto, sobre todo en este trabajo con niños y con adolescentes, lo que encuentro como un común denominador, y lo escuché mucho también en el congreso de la IPA últimamente, tanto en la presentación de Siri, en todos los keynote papers, o sea, esta ponderación, ¿no?, de la necesidad del diálogo del psicoanálisis en la intrateoría y en la interteoría y en la interdisciplina,
¿no? Y esto me parecía muy, muy importante, esto que dijiste vos, trabajando con chicos, ¿no? La necesidad también de poder, respetando los campos epistemológicos, ¿no? De cada disciplina, pero pudiendo trabajar en ese inter, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando trabajamos con una población que está en pleno proceso de desarrollo, de crecimiento, y bueno, con tanta multiplicidad de aristas y de variables a abordar. Entonces, quería, bueno, un poco tomar esto que dijiste vos, porque también ha sido un punto de mucha resistencia, que parece que navegar en la interteoría o en la interdisciplina también, ¿no? Me hace acordar aquellas épocas del Congreso en la biblioteca, donde más o menos uno, bueno, se divide, ¿no? Los que o sos analista o no sos analista, pero sin embargo, uno va escuchando, por eso digo, como te decía, en el Congreso de la IPA, bueno, había mucho de esta cuestión de poder, de este diálogo en la inter teoría y en la interdisciplina, ¿no? Sí, exactamente. Hay digamos, otra pregunta que me parece realmente interesante, que no pude formularla porque es ¿qué lugar se da a la teoría del apego? ¿No? Porque parece que los analistas no la desconocemos. Bueno, ahí tenés todo el trabajo de investigación realizado por Mary Ainsworth, cuando arranca con su trabajo de investigación para poder clasificar los diferentes tipos de apego y todos los desarrollos posteriores, bueno, entre attachment seguro, inseguro, evitativo, desorganizado, y es un desarrollo de investigación enorme lo que ha hecho, y bueno, a partir de ahí, bueno, todos los que han trabajado y siguen trabajando en apego, eso es un preguntón, me parece. Sí, bueno, eso es otra. Yo creo que... No sé si estamos con alguna otra pregunta, algún otro comentario, estamos también medio en hora. Estamos un poquito pasados. Bueno. ¿Estamos bien? Germán. Bueno, no sé, Marina, me gustaría darte unos minutitos para que vos puedas también hacer un cierre tú también, tus palabras Bueno, simplemente agradecer mucho la invitación, siempre es bueno estar con los colegas argentinos que están en vinculación y poder intercambiar, y bueno, son comienzos de intercambio que hay que seguir. Yo creo que sí, que es lo que hay que seguir, y la verdad que el tiempo es un poco tirano y a veces también me podría quedar y nos podríamos quedar, seguir dialogando y seguir haciéndonos preguntas, intercambiando, pero bueno, como dijo Ángeles, creo que bueno, que tenemos la posibilidad del reencuentro y de volvernos a encontrar, y además como departamento tenemos algunas ideas para poder llevar adelante seguramente algunas cuestiones para darle fuerza también a todo este tema de lo que es la investigación en niños. Así que seguramente vamos a volver a estar en contacto y disfrutando de tu generosidad y de tu solidaridad con el departamento y bueno, con todo lo que nos has dado hoy, que realmente es muchísimo. Así que la verdad, de mi parte como director y en nombre de todo mi equipo, es agradecerte enormemente haber podido estar hoy con nosotros, Marina. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, enorme. Muchísimas gracias, Marina, y hasta la próxima. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao. Muy buena. Hasta luego.